Es un corazón humano. Se conserva asombrosamente incorrupto después de 225 años de haber dado su último latido, en el cuerpo cuya vida sostuvo durante casi un siglo. Se resguarda en un vaso de cristal colocado celadamente en un nicho adaptado especialmente para él, en el muro norte del coro del Monasterio de la Inmaculada, el de las monjas clarisas capuchinas en Guadalajara. Una congregación que practica como un estilo de vida la pobreza. ¿A quién perteneció este órgano conservado con tanto apego a pesar de mucho tiempo transcurrido? ¿Por qué quienes lo cuidan viven la regla de la humildad y la pobreza? ¿Se trata acaso de un santo canonizado? De no serlo, ¿por qué la devoción y el honor que se le tributa? ¿Cómo es que para algunos contemplar esta reliquia sigue siendo fuente de consuelo? Para contestar estas interrogantes, es necesario conocer la historia de Fray Antonio Alcalde y Barriga, el fraile de la calavera. Genio de la caridad, una figura colosal cuyas acciones humanitarias a favor de la humanidad doliente sigue disfrutando la posteridad. Los datos de su vida los engasta un relato con sabor a leyenda que le valió el primero de sus apodos. Su presencia viva la perciben personal y pacientes de los hospitales civiles de Guadalajara. Esta es la historia de la vida y obra del 26º obispo de Guadalajara de Indias, ciudad episcopal y capital del entonces Reino de la Nueva Galicia. Busquemos juntos una explicación y respuestas satisfactorias a diversas interrogantes. ¿Cuáles fueron las motivaciones que tuvo para consagrarse a favor de los demás sin reservarse nada para él mismo? ¿Cuáles de sus obras se han mantenido vigentes hasta nuestros días? ¿Cómo fue que este hombre comenzó a la edad de 70 años un proyecto que le llevó a recorrer por los caminos más penosos, miles y miles de kilómetros para visitar el enorme territorio de su obispado? ¿Cómo fue promovido a la dignidad episcopal hasta los 60 años, cuando era un humilde fraile anónimo entre los cientos de religiosos que había a mediados del siglo XVIII en la península ibérica? La mañana del 7 de agosto de 1792, la campana mayor de la Catedral Tapatía comenzó a tañer de forma lúgubre. Un toque cada minuto, ese y el siguiente día. Así se dio a conocer la muerte de un anciano de 91 años a los moradores de una ciudad de 20,000 habitantes, extendida en un valle. El duelo se hizo público. La gente comenzó a apiñarse en las puertas del Palacio Episcopal, entonces ubicado donde hoy es la Presidencia Municipal Tapatía. Nadie ocultaba su duelo. Se iba para siempre un espíritu que se adelantó a su época, un visionario que pensó en la grandeza de una ciudad y que gracias a él terminó siendo la segunda en importancia de lo que hoy es México. Un gestor público que le apostó al futuro, atendió la salud, la educación básica, media y superior, la vivienda popular, el trabajo remunerado y la equidad de género. Nos encontramos en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arriola. Es en este lugar donde se encuentra uno de los tomos de los elogios fúnebres con que la Santa Iglesia de la Catedral de Guadalajara celebró la buena memoria de don Fray Antonio Alcalde y Barriga.
Es en este lugar donde se conserva este impreso, que fue consolidado en tierras de la Nueva Galicia en la primera imprenta que se instaló en lo que hoy conocemos como la Casa de los Perros, mucho antes de la creación del primer periódico impreso a iniciativa de don Miguel Hidalgo y Costilla, El Despertador Americano. El primer libro impreso en Guadalajara consta de 2 partes. La oración fúnebre, que en lengua latina pronunció el canónigo José Apolinario Vizcarra, marqués de Pánuco, el 5 de noviembre de 1792, y el sermón predicado 5 días después por el canónigo Juan José Moreno, tesorero del Cabildo Eclesiástico, donde describe la gestión de quien, entre otras aportaciones a favor de la cultura, hizo posible el establecimiento de la primera imprenta en la ciudad. Se habla de su rectitud y firmeza, de la sobriedad de su vida, de la austeridad de sus costumbres, de su rechazo a las comodidades, lujos y homenajes. No se omite una alusión a quienes tacharon al difunto como codicioso y avaro, debido a su meticulosa administración y a que no toleraba el desvío de los recursos. Lo ejercía de una forma discreta, hacía donativos de los que muy pocos se enteraban. Fue así como destinó más de 1 millón de pesos de ese tiempo a obras de beneficio público y social. Como llevaba una vida tan sobria y los primeros 4 años de su gestión no invirtió nada, bueno, incluso sus colaboradores más cercanos sin duda llegaron a pensar que se trataba de un avaro. Y como era tan meticuloso en la administración y sabía pedir rendición de cuentas así, exactas y poner remedio donde notara que había desfalco, pues sí, más bien la tendencia fue considerar eso, que él manejaba la administración de los recursos de una forma muy ventajosa. Ciertamente la iglesia en esas épocas seguramente tenía más recursos, pero no era nada más la iglesia, tenías que tener recursos que te enviara en su momento todavía la corona y seguramente las familias locales que te apoyaran en tu iniciativa de realizar todos estos grandes proyectos. Nativo de la villa de Cigales, contigua a Valladolid, en Castilla la Vieja España, donde nació el 14 de marzo de 1701, del matrimonio formado por un pequeño propietario, José Alcalde e Isabel Barriga Balboa, que murió a consecuencia del parto de su hijo 4 días después de alumbrarlo. Su infancia discurrió en el ambiente sano del campo, en una familia que subsistía del cultivo de la tierra y del ganado. Pero también en el clima belicoso. Entonces España sufría los estragos de la Guerra de Sucesión, que durante 15 años mantuvo en vilo a sus habitantes, padeciendo los desórdenes provocados por 2 potencias, Francia y Alemania, que se disputaban el trono español. Vacante al morir, sin hijos, Carlos II, el último rey de la dinastía de los Austria. Antonio heredó de su padre la hombría del bien, el amor al estudio y la vocación a la vida consagrada, que abrazó en la adolescencia al ingresar como aspirante de fraile dominico en el convento de San Pablo de Valladolid, donde tomó el hábito de la orden de predicadores a la edad de 17 años. Apto para ello, se ordenó presbítero a los 24 y pudo ejercer las 2 décadas siguientes el magisterio. Tenemos constancia del apellido Alcalde desde 1621. Fray Antonio Alcalde perteneció a la 4ª generación y actualmente viven la 11ª generación, que serían mis tíos y mi padre, la 9ª generación, que seríamos los hijos, mi hermano y mis primos, y nuestros hijos, que sería la 13ª generación del apellido. Aquí en España se desconoce la labor social y humanitaria que hizo Fray Antonio en México. Las labores humanitarias que hizo aquí, las obras son mucho menores que allí. He tenido la suerte de viajar a México en varias ocasiones y yo mismo me he quedado admirado de cómo se les recuerda allí, dando nombre a la universidad, al hospital, a un albergue, avenidas, plazas. Es estupendo como lo recordáis allí. Aunque Fray Antonio Alcalde nació en Cigales, un pueblecito que hay a 11 kilómetros de aquí de Valladolid, gran parte de su vida también la pasó aquí, antes evidentemente de marchar a México.
Para nosotros es un honor el tener una calle con su nombre, puesto que esta es una ciudad con mucho referente histórico. Hay que tener en cuenta que aquí Cervantes terminó de escribir El Quijote, también tenemos escritores famosos como Quevedo, Miguel Delibes, aquí falleció Cristóbal Colón, y es una ciudad llena de palacios, casas nobles, avenidas y museos. Desde pequeños, mi padre Juan Alcalde, a mi hermano y a mí, a mi hermano Juan Carlos, nos han inculcado el valor de la familia, ¿no? Y el significado del apellido. A Fray Antonio le recordamos con respeto y admiración, y siendo conscientes de que será muy difícil que alguien más en la familia iguale la magnitud de sus obras. A mí me tocó en su aniversario pues una serie de festejos, desde una misa, la misa mayor en la catedral, hubo un discurso, hay un sermón del señor cura muy impresionante sobre la vida de Fray Antonio. Después se hizo una ofrenda floral en su escultura que está en la plaza principal, y hubo muchos festejos, hubo obras de teatro. En 1744 fue electo prior del convento dominico de Zamora y más tarde, en 1753, del convento de Jesús María de Valverde, en las cercanías de Madrid, donde encabezó una pequeña comunidad de 25 frailes, 15 presbíteros y 10 legos, que se distinguían de otras por ser recoletos, es decir, observando de forma rigurosa la regla de su orden, vida sobria y disciplinada, con mucha mortificación y prácticas de penitencia. Obtuvo en 1755 el grado académico de maestro en filosofía y maestro en teología. Para conseguir un proyecto donde él depositó pues lo mejor de sí mismo, pero siempre, no hay que olvidarlo, como parte de un proyecto más amplio que le apostó a la educación y a la salud. Creo que al final de cuentas mucha de la obra de Fray Antonio Alcalde muestran a un hombre polifacético, un hombre de una fe profunda, con un compromiso social muy sólido, pero también un urbanista nato, un hombre con un talento evidente para pensar en términos arquitectónicos y urbanísticos lo que tenía que ser Guadalajara. Creo que al mismo tiempo fue un hombre muy determinado, muy decidido en sus planteamientos, en la manera como asumía la responsabilidad pública que tenía. Cuando había alcanzado la edad de 60 años, un episodio produjo en su vida un viraje total. El verano de 1761, cuenta el Diccionario Universal de Historia y Geografía de Manuel Orozco y Berra, publicado en 1855, que un día cazando el rey Carlos III, en las cercanías de Madrid, quiso descansar un rato de la intensa lluvia en el convento de Valverde y sorprendió al prior en su habitación. Y al ver el semblante del religioso y su ajuar austero, compuesto de una tarima, un crucifijo colgado en la pared, algunas imágenes, una mesa con un tintero y una calavera, el monarca experimentó una impresión tan profunda que pocos días después, tratándose de proveer la mitra de Yucatán, que estaba vacante, dijo a su ministro: «Nombre usted al fraile de la calavera». El rey Carlos III le apoda el fraile de la calavera precisamente por esa calavera sobre la mesa de su celda. Y es que Fray Antonio Alcalde la tenía ahí para identificar siempre la realidad del ser humano, ¿no? El ser que vive, crece, se reproduce, pero también va a morir. En efecto, la sede episcopal yucateca quedó sin obispo desde el 20 de julio del año anterior, por la muerte de Fray Ignacio Padilla Estrada. Y como en ese tiempo el rey tenía el privilegio, en su calidad de patrono de la Iglesia, presentar al Papa a los candidatos al episcopado en sus dominios, expidió una real cédula en ese sentido. De modo que el 29 de enero de 1762, el Papa Clemente XIII expidió la bula en la que se eligió obispo de Yucatán a Fray Antonio. Aún debieron pasar largos meses antes de que pudiera el prior de Valverde concluir sus pendientes, embarcarse en Cádiz y arribar a Cartagena de Indias, en cuya catedral fue consagrado obispo el 8 de mayo de 1763, y luego zarpar a Mérida,
tomando posesión de su oficio el 1 de agosto siguiente, para darse a la tarea de recorrer su diócesis en 2 ocasiones durante su gestión de 7 años, y que entonces comprendía los actuales estados de Yucatán e islas adyacentes, Campeche, Tabasco, Quintana Roo, Belice y algo de Guatemala. Para optimizar su encomienda, aprendió incluso la lengua maya. Pese a la pobreza de la diócesis, Fray Antonio destinó sus ingresos a dotar de cátedras al Seminario Conciliar, que intentó elevarlo al rango de universidad. Socorrió al Hospital de San Juan de Dios de Mérida y palió una terrible hambruna, adquiriendo toneladas de cereales en Jamaica. Participó en las sesiones del Cuarto Concilio Provincial Mexicano, convocado por el arzobispo Francisco Antonio de Lorenzana, y encontrándose en la Ciudad de México por este motivo, se le notificó en 1771 que el rey le había pedido al Papa que lo transfiriera a la diócesis de Guadalajara, sede a la que arribó el 12 de diciembre de ese mismo año. Él era muy devoto a la Virgen de Guadalupe, aunque la Virgen de Guadalupe española sea diferente, pero él se embebió de la Virgen de Guadalupe de la Ciudad de México. Llegó el 12 de diciembre con un estandarte guadalupano, fue recibido con campanas y una gran fiesta como la iglesia cuando... Estamos hablando de un personaje que llegó a Guadalajara a los 70 años, cuando algunos hoy todavía pensamos que a los 70 años ya vas en el declive de tu vida, y él a los 70 años empezó un proceso que lo llevó durante 2 décadas a lograr cosas que hoy pueden platicarse fáciles, pero que en ese momento eran inimaginables. El señor tenía que trasladarse a lomo de mula o en una carreta, cuando bien le iba, para poder ubicarse a las distintas regiones a donde tenía que desarrollar su ministerio. Eso nos pinta también la figura de un hombre que, a pesar de que también, porque él padecía también de enfermedades, él tuvo un problema de salud, que, bueno, si nosotros nos ponemos a ver con qué fortaleza emprendía sus tareas, eso es verdaderamente asombroso. Aunque le antecedía buena fama, la avanzada edad del obispo alcalde le auguraba que su gestión en la mitra tapatía sería breve. Nadie imaginaba que encabezaría con energía juvenil las 2 décadas siguientes, una sucesión de acciones gracias a las cuales una ciudad pequeña y aislada terminaría convirtiéndose en la segunda en importancia de la Nueva España. Ante todo, alcalde el estado de la administración eclesiástica de su diócesis y la calidad de vida y necesidades más apremiantes de sus fieles, diseminados en un territorio casi tan grande como el de la actual República Mexicana, pues comprendía lo que hoy es Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Sinaloa, Sonora, Baja California, San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila, Texas, Nuevo México y parte de la Luisiana, atendidas en 210 curatos y con una catedral cuyo cabildo eclesiástico tenía un personal de 27 canónigos. 3 semanas después de su arribo, Fray Antonio, a lomo de mula y con todos sus años encima, visitó cada una de esas parroquias, hazaña que repitió en los años subsecuentes. Con la experiencia de esa visita, lo primero que Fray Antonio Alcalde gestionó y obtuvo fue la división de la diócesis, de cuyo territorio se desmembraron los obispados de Sonora, con sede en Culiacán, en 1777, y el de Linares, que luego se pasó a Monterrey en 1779. Por lo que a la ciudad episcopal respecta, Alcalde constató que su composición urbana era deficiente, y la falta de vivienda fue suplida de forma pésima entre las clases populares, por lo que solicitó y obtuvo del Ayuntamiento tapatío la cesión de algunas hectáreas al viento norte de la población, donde provocó un proceso de largo aliento entre 1777 y 1781. Un templo dedicado a la Virgen de Guadalupe, con un cementerio al frente, una escuela de primeras letras para 300 niños anexo al templo y otra para igual cantidad de niñas, calle de por medio, al oriente y alrededor de todo, en 16 manzanas, 158 viviendas colectivas, cada una con espacio para 10 familias,
1.580 aposentos con rentas módicas, 1.000 de ellas destinadas al sostenimiento de las camas del hospital de la ciudad, el de San Miguel de Belén, que poco después comenzó a construir, y las restantes para las escuelas ya mencionadas. Hacia este lado se empezó a urbanizar precisamente a raíz de la iniciativa de Fray Antonio de construir las famosas cuadritas, que albergaban, como ya les decía, a mucha gente de escasos recursos que migraban para acá y que venían pues a buscar mejores condiciones de vida. Y gracias a eso también se empezó a desarrollar el crecimiento de toda esta zona oriente, se pudiera llamar, de Guadalajara, en donde empezaron a haber industrias, curtidurías, alfarerías, textilerías, gracias a esa visión de cultura y de que da dinero también para seguir trabajando. En 1842, es decir, medio siglo después de su muerte, Mariano Otero, que no lo conoció a él, pero sí trató a muchísimas personas que sí lo conocieron personalmente, llegó a afirmar de manera tajante que si Guadalajara en esa fecha, 1842, era la segunda ciudad en importancia de la República Mexicana, ello se debía a Fray Antonio Alcalde. La sobriedad y elegancia distinguen la mole pétrea del Santuario Tapatío de Guadalupe, uno de los monumentos artísticos de la capital de Jalisco y corazón del barrio tradicional de ese nombre. La fachada que ve al sur consta de 2 cuerpos y un remate flanqueado por espadañas que hacen las veces de campanario. El ingreso es un arco de medio punto con una ventana coral protegida con una reja y al centro del remate un reloj. Le dan solidez a modo de contrafuertes sendos machones que flanquean la puerta. La planta arquitectónica de su interior tiene forma de cruz latina, cubierta por 6 bóvedas de crucería, 4 de ellas idénticas y 2 más pequeñas. Su cúpula es airosa y en su presbiterio, usando de base el antiguo altar de mármol, se eleva un templete para la titular del recinto, la Virgen de Guadalupe, una obra que pintó en 1779 José de Alcíbar y que el abad del Tepeyac de ese tiempo donó a Fray Antonio. Es, en términos arquitectónicos, pues un eco de lo que fue la última gran construcción religiosa de las postrimerías de la dominación española, que se erigió en esta ciudad junto con el de San Felipe Neri y junto con el de San José de Analco. Un edificio en donde por otro lado han ocurrido cosas que son tan azarosas como el pasado, ¿no? Por ejemplo, que en algún momento dado, en el 1 de agosto de 1926, se convirtió en un cuartel donde pues, un grupo muy grande de más de 300 vecinos estuvo atrincherado, al tiempo que se iban a suspender los cultos públicos en las iglesias, en los albores de eso que conocemos como Guerra Cristera, o donde en 1914 pues el párroco don Antonio Correa debió salvar la vida ocultándose detrás de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe mientras los soldados cateaban el recinto. Aquí en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe se encuentran los restos de Fray Antonio Alcalde en la parte poniente del presbiterio. Hay una placa donde están señalado el lugar donde fueron depositados. Nos encontramos en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, concretamente en lo que es la sacristía. En esa sacristía es donde tenemos la fortuna de contar con los ornamentos
original de Fray Antonio Alcalde, que tiene más o menos una antigüedad de 235 años, el que tenemos aquí a nuestra espalda, tiene 235 años lo que tiene la parroquia del santuario. También tenemos aquí la máscara mortuaria, que fue, como dice su nombre, tomada inmediatamente después de que murió Fray Antonio Alcalde y que la conservamos aquí en el santuario. De esa máscara mortuaria es donde se han ido tomando las diferentes fotografías, esculturas, portadas de libros de esa máscara mortuaria, que tenemos la riqueza, tanto la máscara como los ornamentos. En su testamento dejó especificado que su corazón quería que lo tuviéramos sus amadas capuchinas, así nos llamaba. Sus ojos fueron para sus hermanas dominicas del monasterio de Jesús María. La lengua fue para Santa Teresa. El hígado era para, que no existe, el beaterio de Santa Clara. El corazón para nosotras. Era algo que se daba en la época. Lo hacían reyes, lo hacían los grandes señores, básicamente. El Santuario de Guadalupe es un recinto devocional, muy frecuentado los días 12 de cada mes y 46 días antes del 12 de diciembre. Ornan sus muros altares laterales y 2 capillas, donde se aprecian muchas de las obras de arte religioso con la que le dotó su fundador. Muy cerca de este recinto se conserva la última reliquia histórica de las casitas o cuadritas que hizo el obispo para los pobres sin vivienda. Hoy lleva el nombre de Albergue Fray Antonio Alcalde. Da acogida a las familias de los enfermos del hospital alcaldiano que requieren ese auxilio temporal. Fue creando lugares que favorecieron luego que la gente se extendiera para acá, que viniera a vivir por estos lugares. Inaugura la habitación, la vivienda popular en América. Así como va a construir el hospital más grande de América en su tiempo, así va a ser el pionero en estos proyectos de vivienda popular. Supo generar un crecimiento equilibrado. De hecho, creo que fue un hombre que pudo darle un sentido de equidad, no solamente en términos de los diferentes estratos sociales, sino también en términos territoriales, es decir, cómo la ciudad podía ser una ciudad más accesible para todos, cómo la ciudad se podía vivir de manera más adecuada y con mayor inclusión. Esa finca estaba prácticamente abandonada, de hecho poco se sabía de su existencia, pero el patronato del Centro Histórico de Guadalajara la localizó como la última finca que existía de las 158 que Fray Antonio había construido. Entonces se dieron a la tarea de buscar al dueño, lo encontraron, permutaron la finca por otras propiedades y se empezó el proceso de la reconstrucción. Todo a cargo del patronato del Centro Histórico de Guadalajara, con el apoyo del gobierno estatal y el gobierno municipal, más muchos empresarios que ayudaron para la reconstrucción de este lugar y lo hicieron al modo original. ¿Qué atención reciben los cientos de albergados en los muros de esta obra, cuya capacidad es rebasada a diario por las necesidades más apremiantes? ¿Cómo afronta sus desafíos? Hay quien habla de casos extraordinarios, sobrenaturales, o de hechos que nuestra cordura o serenidad nos impiden entender. Aquí parece ser como si él caminara entre los pasillos de este lugar, parece como si a veces hasta lo pudiéramos ver sentado en las bancas, consolando a sus pobres, dando amor a sus enfermos y haciendo todo lo que en su vida él hacía, que era dedicarse en cuerpo y alma a los más necesitados.
muchas cosas que no se pudieran explicar más que con esa permanencia espiritual de Fray Antonio Alcalde aquí en esta su casa. Más allá de lo razonable, numerosos testigos afirman haber recibido de forma directa los beneficios de la caridad del fraile. Pero ¿cómo puede ser eso a más de 2 siglos de su muerte? ¿Puede, contraviniendo las leyes de la naturaleza, manifestarse habiendo ya fallecido? Cuando no tenemos algo de alimento para darle la comida a nuestros enfermitos, siempre llega alguien a tocar las puertas de esta casa para darnos exactamente lo que nos hace falta. En ocasiones nos han narrado algún enfermo que estando en la noche ellos con mucha tristeza en su corazón salen al patio, lloran en las bancas y ven venir la figura de una persona con mucha amabilidad, con mucho amor. Se han llegado a sentir acompañados espiritualmente, confortados. Un suceso muy lindo, muy lleno de ternura, que pasa aquí muy seguido, es que tengamos la cantidad que tengamos de personas para comer, sobra siempre un plato. Me dijeron en el hospital, porque más antes me quedaba afuera del hospital, yo muy hinchada, lloviendo, y pues muy grave, muy mal, y como pues somos de afuera, lo único que me guardaba mi mamá eran unos cartones para quedarme allí, para sentarme, porque no teníamos en dónde quedarnos. Y la trabajadora social del hospital nos dijo de este lugar, y pues no fue mucho lo que duré durmiendo afuera. En cuanto nos dijeron, nos vinimos para acá. Al regresar, visitaremos otro ámbito en el que numerosas personas afirman que se sigue patentizando de modo inexplicable el espíritu del benefactor. La figura de Fray Antonio andaba aquí. Se trata de una obra asistencial en la que la atención a los desvalidos se hace presente las 24 horas de todos los días y donde la humanidad doliente busca alivio. Muchos milagros día a día en el Hospital Civil. Visitemos juntos el nosocomio que originalmente se llamó Hospital de San Miguel de Belén y luego simplemente Hospital Civil. Es el ámbito propio, donde el recuerdo y memoria de Fray Antonio Alcalde le supera la sensibilidad de muchos que aseguran haberlo visto materializarse en las galerías, estancias, corredores y pasillos del antiguo hospital, en su tiempo el más grande de América. De ello dan fe personajes de renombre, autoridades, cronistas nada crédulos e historiadores, pacientes, enfermeros y médicos, no solo en el pasado, sino en el presente. Y a su intercesión le atribuyen la curación de enfermos ya desahuciados por la ciencia médica. Se trata, tal vez, de eso que rebasa las fronteras de lo racional, lo científico, que identificamos como milagros.
Guadalajara de Fray Antonio Alcalde, las condiciones de higiene eran malas y las enfermedades endémicas algo común. El vacío de infraestructura hidrosanitaria y las cloacas eran causa de malestares que cobraban la vida de los más débiles, los niños y los ancianos. La falta de recursos profilácticos hacía incurable el paludismo, la malaria, el sarampión, la tifoidea o la más temida de todas, la peste bubónica, apodada la bola, por los ganglios o abscesos en las axilas con las que se manifestaba. Entre 1785 y 86, una sequía privó de cereales al pueblo y una hambruna originó la peste, que diezmó a los habitantes de la Nueva Galicia, sobre todo a los de su capital, donde el obispo hizo cuanto pudo por paliar sus efectos. Primero, abrió comedores públicos y luego, cuando cesó la epidemia, patrocinó la construcción del más grande hospital de ese tiempo en el continente americano, el de San Miguel de Belén, con planta radial y un punto de convergencia de sus crujías, desde el cual se tenía a la vista las 1000 camas disponibles, denominado por eso panóptico, cada una de ellas sostenida, dijimos, por las rentas de las viviendas de las cuadritas. Impresionante, se anticipó a su tiempo. Hoy, hablar de un hospital de 1000 camas es inconcebible en cualquier parte del mundo. Hoy, a 223 años prácticamente. Imaginen para ese tiempo la magnitud de la obra. 1000 camas en una ciudad de 20,000 habitantes. ¿Quién estaba pensando, alcalde, en que todos iban a enfermar? No, nadie estaba pensando en el futuro, ¿no? La salud pública. Todo eso, todo fue armónico, todo fue desarrollado en tal forma que, bueno, permitía, en las condiciones de ese tiempo, tener a la mano toda la atención que esto requería, pero además conectado en el trazo de una ciudad que hacia acá, bueno, pues él fue el que ideó esas condiciones y características. Con aquella gran visión, con aquella enorme caridad y ese enorme compromiso social que tenía Fray Antonio Alcalde, hizo el hospital, hizo grandes santuarios, desarrolló la educación de una forma o de otra. Dicen que está a la base de la después creación de la Universidad de Guadalajara. Es decir, nos vino a convertir en una ciudad de cara al tiempo que venía, a la modernidad. Sentó las bases de una ciudad que con muchas dificultades ha ido generando la infraestructura para poder cuidar la salud de sus habitantes, pero el momento fundacional de esa visión me parece que es en el que Fray Antonio Alcalde arranca el proyecto del Hospital Civil. Aquí eran corredores que fueron utilizados durante un tiempo, fueron utilizados para la vigencia de los monjes betlemitas que fueron fundadores de este hospital. Más tardíamente fueron áreas de investigación en la primera parte. En la parte final se encuentra lo que fue el laboratorio del doctor Mario Rivas Sousa, que es el área de medicina legal. A la parte mirando hacia el oriente de estos corredores son cuadrilongos. Allí eran ya cuartos de practicantes, o sea, el médico que estaba de guardia tenía su área de descanso y dormir, y ha ido cambiando conforme ha pasado el tiempo. En términos de arquitectura, el antiguo Hospital de Belén es una joya monumental a modo de conjunto, donde lo mejor se dedicó a las salas para los enfermos, de planta radial o estrellada, y al modo renacentista. Las bóvedas de cañón corrido, todo circundado y unido por arcadas o numerosos patios que garantizan ventilación y luz en abundancia. Enriqueciéndolo además, el convento y templo para los religiosos de la Orden de Belén, que inicialmente lo tuvieron a su cargo. Una escuela de enfermería, un jardín botánico para cultivar la herbolaria, un extenso cementerio y todas las demás dependencias indispensables para el funcionamiento del nosocomio. El hospital ha evolucionado con los tiempos. No se ha podido mantener
a como lo tenía Fray Antonio Alcalde, aunque Fray Antonio Alcalde no alcanzó a caminar por estos corredores. A lo máximo que llegó fue a un jardín que está en la parte posterior. Tuvo el obispo alcalde un deseo explícito de dar a los enfermos del hospital de Belén alivio para el cuerpo, pero también ofrecerles consuelo para el espíritu. Quiso de algún modo provocar en ellos y en quienes lo asistían serenidad, consuelo, esperanza y fe. Al menos eso es lo que se deduce a la vista de un proyecto que no escatimó recursos para que el nuevo establecimiento sanitario que se fue construyendo extramuros de la ciudad fuera el más apto, amplio y sólido, con capacidad, dijimos, hasta para 1000 camas, en 7 salas, 2 de ellas dedicadas a los enfermos mentales. Fray Antonio gastó en este proyecto 265,168 pesos de entonces. Una buena alcancía, ¿no?, para poder empezar diversas obras y con la colaboración del Ayuntamiento de Guadalajara favorecer el desarrollo norte de la ciudad. Claro que fue un gran gestor, porque no basta con tener las ideas, también hay que poderlas realizar. Hay que traerte a los grandes arquitectos y que te hagan el modelo de hospital que en ese momento, hoy todavía es vigente, que en ese momento se hacía, que permitía una mayor asistencia a los necesitados y que hoy sigue vigente. Decide la construcción de su Hospital Real de San Miguel de Belén como producto o derivado de las epidemias que se vivían en ese momento. Además de las epidemias infecciosas, la epidemia más importante podría haber sido en ese tiempo la hambruna. En el interior del tímpano que corona el ingreso principal del benemérito Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, se lee su nombre seguido de esta dedicatoria: a la humanidad doliente, acogida y sin duda advertencia para que nunca nadie se atreva a modificar la vocación de este complejo hospitalario. Creo que si no hubiera sido por el esfuerzo de Fray Antonio Alcalde, el tiempo, la duración de esas epidemias hubiera sido todavía mayor. Estamos hablando de varias décadas que habían transcurrido con sufrimientos de esta naturaleza, y a partir de la presencia del hospital, esos graves problemas de salud pública fueron cada vez menores. De hecho, bueno, no creo que sea una simple fantasía de personas que han estado en el hospital civil atendiéndose, que por los corredores ahí del hospital ven así como la figura de un monje alto, así camina así como solemne, está medio encorvado. Se ha pretendido ver en esa figura que aparece por ahí en el hospital, pues no podemos decir así como fantasmagórica, porque no es una cosa que cause espanto, sino que les da serenidad, les da tranquilidad a las personas que lo han visto. Digo, mucha de la gente vieja como yo, que tengo aquí ya cerca de 65, 70 años, desde mi tiempo de estudiante, la figura de Fray Antonio andaba aquí. Antiguamente, un enfermo grave era segregado de la convivencia con los demás para evitar el contagio. Los pueblos y ciudades que se fueron fundando en Hispanoamérica debían contar con un hospital. La capital de la Nueva Galicia tuvo desde los primeros años de su fundación 2, el de la Santa Veracruz, cuya atención fue confiada luego a los religiosos hospitalarios de San Juan de Dios, y el de San Miguel, a cargo del Cabildo Eclesiástico, que lo confió a la Orden Hospitalaria de los Betlemitas, añadiéndosele tal nombre, Hospital de San Miguel de Belén, o simplemente de Belén,
su sede fue el espacio que hoy ocupa el Mercado Corona de Guadalajara. Es un hospital muy chico de 100 camas, ¿sí? Y por lo tanto no había los adelantos científicos que pudieran contener, ni menos los adelantos epidemiológicos. Y Fray Antonio Alcalde pensó en todo ello. Dice, hay que meter agua limpia, hay que meter drenaje, hay que arreglar las calles. El Hospital de Belén era el de la ciudad. Contaba con 5 salas, 2 eran para la enfermería de mujeres y las restantes para varones. Los remedios usados entonces, siguiendo los criterios de Hipócrates, buscaban expulsar los malos humores que contaminaban al enfermo, al que se le provocaban purgas o sangrías. También se practicaban cirugías. Ambos centros de atención a los enfermos eran insuficientes. Además, por ejemplo, la arquitectura con la que se construyó el Hospital Real de San Miguel de Belén fue una arquitectura a la usanza europea de la época, que quienes en ese tiempo se aventuraban al estudio de la epidemiología y la salud pública, aunque fuera sin los suficientes principios con los que ahora contamos, científicos, etcétera, ya ellos veían cómo ese tipo de arquitectura disminuía los riesgos de infecciones dentro de los hospitales. Una vez más, el obispo alcalde contó con el respaldo total del ayuntamiento de la ciudad, que le cedió algunas hectáreas al noreste, nombrándose mayordomo de obras a Alfonso Sánchez Leñero. El obispo bendijo la primera piedra del hospital en 1787 y en el mismo año de su muerte, 1792, practicó con sus propias manos la primera curación, hecho del que dan fe estas losas, con una inscripción de la época. La inauguración oficial del recinto sería 2 años después, en 1794, y su atención quedó a cargo, hemos mencionado, de los religiosos betlemitas. Esta ciudad, en relación a Puebla, a Querétaro, a Zacatecas, a Guanajuato, incluso a San Luis Potosí, a Oaxaca, pues era una ciudad de medio pelo para abajo, ¿no? O sea, no se comparaba. ¿Por qué? Bueno, pues porque estaba más bien aislada de las grandes rutas comerciales, como eran la Vía de la Plata, el Camino de Tierra Adentro, el Camino de la Nao de la China, de Acapulco a Veracruz, ¿no? Y no se había desarrollado como después, pero sin duda alcalde contribuye a que este desarrollo sea homogéneo y sobre todo integral. Homogéneo en el aspecto urbano, integral porque, bueno, se garantiza la salud y luego la educación. Solo en el año de 1800, el Hospital de San Miguel de Belén atendió 2.523 pacientes. Uno de los años más dramáticos de su existencia fue el verano de 1833, en el que murió casi el 8% de los moradores de Guadalajara, 3.275 víctimas, a consecuencia de una epidemia de cólera, enfermedad hasta entonces desconocida. Entre el 8 y el 20 de agosto de ese año murieron en promedio 150 personas cada día y a casi todos se les atendió en el Hospital de Belén, cuya amplitud hizo posible tal hazaña. Y estas epidemias, tanto de orden infeccioso como la gran hambre que vivió la población en ese tiempo, generó una muy alta mortandad. Fray Antonio entonces decide que un hospital de 1000 camas podría ser apenas el espacio para albergar a tantos pacientes. No podemos
retirarnos de esta zona sin visitar el templo de Belén, que sirvió en esa calamitosa epidemia de receptáculo de las cuitas de los allegados de los enfermos. Aquí presentaron sus peticiones para el cese de tal desgracia, que no faltó quien considerara se trataba de un castigo divino. Pero mucha gente se aferra a la fe a través de Fray Antonio para curarse. Hay que entender cómo era la medicina. Al principio era una medicina herbolaria, eran las hierbas. El templo de San Miguel de Belén, hoy de Nuestra Señora de Belén, lugar de acogida y de fe para los abatidos, es parte integral del legado alcaldiano y una estupenda muestra de la arquitectura religiosa de la última etapa de la dominación española. Se ingresa a él por un vano adintelado, en cuyo cornizamiento nos recibe el celestial patrono de Guadalajara, San Miguel Arcángel. Invaden y comprimen la fachada construcciones posteriores. Es de dos cuerpos. En el primero, un arco de medio punto sirve de ingreso, entre esbeltas dobles pilastras de fuste de media caña y capitel corintio. Al centro de la cornisa, un escudo del que se borraron las armas de España, pero donde aún se distingue una fecha, año de 1791. En el segundo cuerpo está la ventana coral e idénticas pilastras que sostienen visualmente el remate semicircular. La única torrecilla, de un solo cuerpo, cae al oeste y la cierra un cupulín. Su interior reserva sorpresas. La nave, de planta de cruz latina, de 4 tramos cubiertos con bóveda vaída, 2 pinturas de gran formato que fueron de los religiosos betlemitas, el retablo principal y los laterales de madera tallada, dorada y policromada, un púlpito y un amplio coro. Tuvo una visión clara de lo que necesitaba su pueblo y puso manos a la obra. Sabía que para que una sociedad camine se necesitan básicamente 2 cosas: educación y salud, y se los dio. En 1862, el gobierno del estado asumió la administración del Hospital de Belén, provocando la ruina de los fondos que para su sustento dejó el obispo alcalde, pues las cuadritas se vendieron para obtener recursos para sostener la guerra civil. Aunque la administración ya era laica, siguieron atendiendo a los enfermos de forma abnegada las religiosas Hijas de la Caridad, hasta que en 1874 el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada las desterró. Desde entonces ya no fue el Hospital de San Miguel, sino a secas, civil. Ha pasado por épocas de bonanza y épocas de crisis. Durante la Revolución aquí fue cuartel, fue cárcel también, pero gracias también a la gente que se educó aquí, después de los monjes betlemitas que tuvieron que irse de México, de Latinoamérica, todo ese tipo de personas que fueron educadas en la Real Universidad de Guadalajara empezaron a dar frutos. Siendo imposible para el gobierno seguir al frente del hospital, el entonces gobernador Ramón Corona lo entregó en 1888 a la Escuela de Medicina, en ese momento a cargo del doctor Salvador García Diego. Esta decisión salvó al nosocomio de desaparecer y rescató también uno de los proyectos de alcalde, la atención a los enfermos, aparejada con la enseñanza de la medicina. Tuvimos a un Pablo Gutiérrez, por ejemplo, que fue el primer médico que salió de aquí de Guadalajara para estudiar en Europa, en Francia. Estuvo 5 años allá, se preparó sobre todo en cirugía, trajo como enseñanza las autopsias, los trabajos de disecciones que no se hacían, y de ahí en adelante hemos tenido gente tan importante como Valentín Gómez Farías. Valentín Gómez Farías caminó estos corredores como nosotros. Valentín Gómez Farías fue amigo de Pablo Gutiérrez, y Valentín Gómez Farías fue uno de los héroes de la Reforma. Él ayudó a Juárez a pensar que era importante quitarle poder económico al poder político, que debería
de darse a instituciones de enseñanza y de apoyo al hospital. Llegan gente brillante en el campo de la cultura, como Mariano Azuela, que fue médico salido de aquí de este hospital, que escribió la obra de Los de Abajo, la mejor obra de la Revolución Mexicana, aparte de muchas otras novelas. Y lo mismo Enrique González Martínez, que fue también alumno de este hospital y que fue el iniciador del modernismo poético en México. Y precisamente una de las grandes aportaciones es cómo la formación de profesionales de la salud fue lo que permitió que la atención en su Hospital Real de San Miguel de Belén no fuera improvisada, sino fuera con los principios académicos de la época. Vinculados desde el principio a una función no solamente asistencial, sino también académica, formativa de médicos. A comienzos del siglo pasado, en 1916, se inauguró la sección de ginecología. En 1956, el Hospital Escuela. En 1960, la Unidad Especial de Pediatría o Clínica Infantil. En 1967, se practicó el primer trasplante de córnea. Ya para entonces, personal egresado de la Universidad de Guadalajara había asumido la custodia de este legado. En la realidad, tanto el civil antiguo como el civil nuevo son Hospital Escuela de la Universidad de Guadalajara, son hospitales universitarios, y ahora no solamente de la Universidad de Guadalajara, recibimos jóvenes en formación de muchas instituciones educativas, pero creo que ese es otro importante momento en la historia. Un logro médico que granjeó a este nosocomio el aplauso internacional acaeció en 1990, con el primer trasplante renal exitoso. 2 años después se inauguró la torre de especialidades, que cuenta con 10 pisos. Para 1994 se realizó la primera cirugía de corazón abierto. En 1997 se constituyó el rango de organismo público descentralizado, alcanzando así una total autonomía. Con patrimonio propio y con una junta de gobierno en la que tanto participa Gobierno del Estado, Universidad de Guadalajara, y que con este esquema de organismo público descentralizado, pues el hospital puedo considerarlo como un caso de éxito por el crecimiento tan importante que ha tenido en lo asistencial. Llegado el siglo XXI, el personal que labora en el legado de Fray Antonio Alcalde se ha granjeado la admiración de propios y extraños, retomando el espíritu del fundador que se mantiene y actualiza en este núcleo vital para la salud pública, no solo de la zona metropolitana de Guadalajara, también de todo el occidente de México. Vengo a que me hagan tratamiento de hemodiálisis 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes. Aquí me quedo toda la semana y me voy los sábados a mi casa a ver a mis hijos y a mi familia. Ya estoy un poquito mejor, pero yo de primero sí, muy hinchada, no me levantaba, muchas náuseas, yo sentía que yo ya no iba a vivir. Los profesionales de la salud siempre procuramos buscar una explicación, aún para esos casos verdaderamente difíciles que logran salir adelante, una explicación científica, una explicación académica, pero me atrevería a decir que para muchos casos terminamos por no encontrar con la precisión que quisiéramos esa explicación, y ahí es en donde las personas piensan que ese espíritu de Fray Antonio Alcalde se traduce en muchos milagros día a día en el Hospital Civil. La atingente labor de la institución creada por el obispo alcalde ha ganado de 2003 a 2015 certificaciones y reconocimientos de calidad y excelencia,
gracias a los cuales ha abierto una clínica de salud renal, una sala hemodinámica, un centro integral de atención al neonato y a la mujer, el área de nefrología pediátrica y muchas otras de especialización. En el área de consulta externa de especialidades, recién se concluyó un mural del pintor Jorge Monroy dedicado al genio de la caridad, condensando de forma plástica la vida y obra del benefactor que las pupilas de cientos de personas tienen a su alcance cada día, ocupando el 26º obispo tapatío la talla colosal que se granjeó. Quien tiene ante sí, representando a la humanidad doliente, un modelo al natural que pocos saben, durante muchos días pernoctó y vivió de la compasión mientras era atendido en el hospital civil. Este mural se hizo directamente para esta humanidad doliente. Tengo entendido que circulan algo así como 500 pacientes más sus acompañantes todos diariamente. Todas estas personas se reconozcan en esta humanidad doliente y sientan esa mano que se extiende para ayudarlos. Sientan ya desde el inicio que están en el lugar adecuado y que van a ser atendidos y van a ser cuidados. Están también los retratos de los doctores con sus conocimientos y sus equipos. Tuve una suerte increíble de ver a este personaje ahí mismo sentado en el suelo, con su muleta y su pie enyesado. Era la viva imagen de la figura que yo necesitaba. Fue así como que alguien me la mandó especialmente. Y pues inmediatamente lo convencí de que me sirviera de modelo. Y fue, creo, una parte muy afortunada el haberme encontrado a este personaje totalmente auténtico, paciente del hospital. Estaba él muy agradecido con el hospital. No podemos retirarnos de este nosocomio dejando en el tintero una obra alterna de alcalde: dar de comer al hambriento, tarea que sostiene desde hace mucho un abnegado voluntariado que todos los días apoya con alimentos a los familiares de los enfermos de muy escasos recursos. Dios los bendiga a todos los que nos traen la comida, porque sin esto gastaríamos mucho dinero comer en la calle y no tenemos para comer en la calle a veces. Como en la mañana no desayunamos porque no supimos si había comido o no. Y que muchas gracias por todo lo que él hizo, ¿verdad? Todo lo que él hizo, el hospital y todo lo que él fundó. En el proyecto original del obispo también se consideró dar dignidad a los muertos. En la parte noroeste del predio hospitalario se creó un cementerio. Así nació el Panteón de Belén, cuyo nombre primitivo fue Camposanto de la Convalecencia, inaugurado en 1797 para sepultura de las copiosas víctimas de una epidemia de viruela, cuyos cadáveres fueron colocados en fosas comunes, lo que le ganó el mote de capirotada, pues al tiempo de sepultar a los fallecidos de esa enfermedad, a los cuerpos apilados únicamente se les cubría con un poco de cal y arena entre uno y otro. Entonces se veían en las calles los muertos y las gentes procurando abrir canales para enterrarlos de tanta gente que moría. Eso le preocupó mucho a Fray Antonio. En 1848, con el mecenazgo del obispo Diego Aranda y Carpinteiro, uno de los más grandes arquitectos que ha dado Jalisco, Manuel Gómez Ibarra, construyó el cementerio de Santa Paula, primero en su género en esta capital, donde se reservó una sección para las familias pudientes y en condiciones de edificar criptas. Aún descansan ahí los restos de muchos personajes ilustres de entonces. El Panteón de Belén, ya clausurado como tal, constituye ahora un espacio de historia y cultura, saturado de consejas, relatos o leyendas. Hay que hacer
panteón, y lo hizo o lo mandó a hacer, aunque no se utilizó de principio el panteón de Santa Paula que está aquí atrás. Entonces fue un hombre visionario, un hombre que todavía a nivel público o privado no lo hemos encontrado en Guadalajara. Mucho de lo que Guadalajara es en la actualidad se lo debemos a Fray Antonio, y por eso Fray Antonio, aparte de que la Iglesia tiene que hacer su trabajo para canonizarlo y santificarlo, nosotros en la sociedad civil debemos hacer que Guadalajara se llame Guadalajara de Alcalde. Que la avenida que lleva su nombre sea la mejor, sea la avenida más bonita de la ciudad y de México. En unos meses más estará terminada una obra que hemos impulsado con el gobierno del Estado para que la avenida Fray Antonio Alcalde se convierta en el andador más grande de México, 2.5 kilómetros. Tenemos una inversión inicial de 250 millones. El monumento de Fray Antonio Alcalde tiene que volver al centro de la avenida, que hoy se encuentra en la Plaza del Santuario. Lo mínimo que podemos hacer es que esa vialidad que lleva su nombre sea la vialidad más importante y más bonita de Guadalajara. Además de luchar contra la desigualdad, las enfermedades y la muerte, el fraile de la Calavera blandió la espada del conocimiento para luchar cuerpo a cuerpo contra la ignorancia, habiendo él mismo ocupado la cátedra durante muchos años. No ahorró dinero y esfuerzo para ofrecer a los tapatíos, incluyendo a los indios, un primer ensayo del sistema escolarizado. Al regresar, hablaremos de una deuda pendiente que tiene la Universidad de Guadalajara con el obispo alcalde, reconocerlo como su padre moral y nutricio, título que le han regateado vicisitudes ideológicas ya totalmente superadas, pero también la que tiene la diócesis tapatía, la cual ha promovido a los altares a muchos candidatos, pero siguen sin destrabar los obstáculos para su canonización, como son los datos para probar de forma fehaciente que Alcalde vivió en grado heroico las virtudes cristianas y que hasta el presente goza de pública fama que bien puede calificarse como santidad. ¿Cuántas universidades públicas ha tenido Guadalajara? La historia no miente. Una en varias etapas, con clausuras y reaperturas a partir del 3 de noviembre de 1792, entre ellas la del 12 de octubre de 1925, un suceso que fue hecho público en el Teatro Degollado al calor de un decreto del Congreso de Jalisco que restablecía la institución que 133 años atrás se había fundado a expensas de Fray Antonio Alcalde, con idénticas premisas, gratuita y abierta a todos los estudiantes. Al inicio, con solo 4 facultades: teología, filosofía, jurisprudencia y medicina. Nos preguntamos entonces, ¿por qué no se le ha reconocido hasta estas fechas a Alcalde como el fundador honorario y legítimo? ¿Será acaso esta una deuda pendiente que en materia de educación se tiene con el benefactor de la Nueva Galicia? A ello entonces deberíamos sumar con bríos de reconocimiento otra importante pregunta: ¿por qué la Arquidiócesis de Guadalajara, que promovió y consolidó la canonización de 15 jaliscienses en el año 2000, mantiene pendiente la elevación a los altares del mayor benefactor de Guadalajara, cuyas acciones caritativas siguen impactando a la sociedad de nuestro tiempo? Y más aún, cuando nos enteramos que su causa comenzó en 1994 y tras un cuarto de siglo sigue estancada.
que ha impedido a la Universidad de Guadalajara y a la Arquidiócesis otorgarle a Fray Antonio Alcalde el reconocimiento que sí le han dado el Congreso de Jalisco, que lo declaró benemérito, y el Ayuntamiento de Guadalajara, que agregó su nombre con letras de oro en el muro de la Sala de Cabildos? ¿No decimos, acaso, que se ha de dar honor a quien honor merece? La Universidad de Guadalajara goza de un prestigio que rebasa las fronteras regionales. Sus egresados han ensanchado el conocimiento e incrementado la calidad de vida social, cultural y política de una región muy importante de México. La reseña histórica más divulgada de esta Casa Superior de Estudios afirma que en atención al decreto 2721 del Congreso de Jalisco, de fecha 7 de septiembre de 1925, el fundador fue el gobernador del estado en ese tiempo, José Guadalupe Zuno, autorizado por el Poder Legislativo para promulgar la Ley Orgánica de Instrucción Pública y reformar el presupuesto de egresos vigente en lo relativo al ramo de instrucción, con lo cual pudo expedir la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, publicada el 12 de octubre de ese año, en un acto solemne que tuvo lugar en el Teatro Degollado, donde se nombró como primer rector a Enrique Díaz de León, participando como testigos de honor delegados de las universidades de París, California, Salamanca y México. Un suceso relevante acaecido hace 92 años, pero que no anula, sino subsume la Real Cédula de Carlos IV, fechada el 18 de noviembre de 1791, que autoriza la creación de una universidad en Guadalajara. En ese documento consta la participación que en tal determinación tuvo Fray Antonio Alcalde, haciendo un copioso donativo para el sostenimiento de las cátedras. Es entonces la Universidad de Guadalajara una de las más antiguas de América, en cuyo caso la ceremonia del 12 de octubre de 1925, más que inauguración, debemos llamarla de reapertura o restablecimiento de la universidad pública en ese momento extinta. Volvamos a los antecedentes históricos de nuestra investigación. Consta en documentos públicos que una de las principales tareas que hizo suyas el obispo alcalde fue la de elevar el nivel educativo de la ciudad de Guadalajara. Se sabe con precisión que desde 1783 estableció escuelas de primeras letras en los barrios de la ciudad, que en 1782 dedicó 25,000 pesos para establecer al lado de la parroquia del Santuario un colegio para niñas, y que en 1785 donó 20,000 pesos para el establecimiento de la Universidad de Guadalajara, suma que luego elevó a 60,000. Entonces él consideraba que un pueblo sin cultura es un pueblo muerto, por lo tanto había que enseñar, había que educarlos, y la educación iba desde abajo. Fray Antonio Alcalde continuó una serie de gestiones que casi un siglo atrás habían empezado a hacer Fray Felipe Galindo Chávez para hacer una universidad, para transformar un antiguo colegio en un seminario en la Universidad de Guadalajara, y Fray Antonio Alcalde continuó después de casi un siglo de infructuosas intentonas. Él fue el más insistente y el que finalmente logró que el rey Carlos IV emitiera la cédula real. Con la educación superior, Alcalde va a cubrir un bache muy grande, el que habían dejado los religiosos de la Compañía de Jesús, orden suprimida de los dominios de España en 1767, o sea, 5 años antes del arribo de Alcalde.
Cuando el obispo llega a esta ciudad, el único lugar donde se puede estudiar bachillerato es el seminario conciliar. Y alcalde, en su gestión persistente, continua, sentida, fundada, todo lo hizo, pero sobre todo, a mí me parece, la persistencia, con un sentimiento que él mismo debe haber tenido presente, que era atención a una necesidad esencialmente humanista, la educación. Los esfuerzos de Fray Antonio Alcalde se sumaron a los empeños de la Ilustración, que en España lleva el nombre de Reformas Borbónicas, que junto con un control tributario más exigente, también cargaron el acento de la difusión del conocimiento científico, de las artes y de los oficios en todos sus dominios. Afortunadamente, la vida de Fray Antonio ocurre en una época en la que evidentemente quedó atrás, mucho tiempo atrás, la Edad Media, el Renacimiento, y ya el mundo se encontraba en la etapa de la Ilustración. Hay que recordar que coincide la época con la Revolución Francesa. Y entonces, aunque evidentemente para el ámbito eclesiástico prevalecía lo dogmático, ya de cualquier manera todo lo relativo a avances académicos podía aplicarse con mayor facilidad. Entró la ciencia y la ciencia disminuyó la calidad de la fe. Entonces fue un hombre visionario, un hombre que entendió dónde estaba y a dónde quería ir. Y entonces Alcalde encuentra también una gran necesidad de atender la educación elemental y la superior. Para la elemental va a disponer que en las parroquias se hagan escuelas de primeras letras. Y él pone el ejemplo con su escuela de primeras letras del santuario. También se hace cargo de la educación de las niñas, que en ese momento solo tienen el colegio de San Diego, y pues finalmente la educación superior. Los primeros años de la Real Universidad de Guadalajara, que por cierto nunca se llamó literaria, como erróneamente muchos lo han repetido, coincidieron con las conmociones sociales desencadenadas por la invasión de los ejércitos napoleónicos a España, que tuvo como eco en esta parte del mundo el inicio de un proceso del que derivó la emancipación de lo que hoy es México, generándose de eso una inestabilidad social y económica que mucho afectó a las instituciones educativas, máxime que en los años venideros esa inseguridad habrá de prolongarse hasta el último tercio del siglo XIX, para renacer en la segunda década del siglo pasado, todo ello en detrimento de la pervivencia de una Casa Suprema de Estudios. La universidad es una obra pública, digamos, es el gobierno el que la funda, el rey en su caso, ¿no? En este caso, es una real universidad. Por ignorancia se le llama, bueno, por un desliz ahí, un desliz de José Luis Razo Zaragoza, se hablaba de la Real y Literaria Universidad de Guadalajara. En realidad fue la Real Universidad de Guadalajara y se acabó. Eso de literaria es un título que aparece una sola vez y una golondrina no hace verano, pero no es Real y Literaria, sino Real Universidad Literaria de Guadalajara. Así es como aparece una vez en un sello aislado en los documentos antiguos, pero siempre en la cédula de fundación y en los demás documentos que siguieron era la Real Universidad de Guadalajara. La educación superior en la Cuarta y Definitiva Guadalajara, fundada en 1542, comenzó de forma débil 30 años después, con el establecimiento del Colegio Seminario del Señor San Pedro, en 1570. Para 1586, los religiosos de la Compañía de Jesús aceptaron atender el Colegio de Santo Tomás, en el que dice el obispo Alonso de la Mota, en 1606, solo se leía latín y retórica. En 1696, el dominico Fray Felipe Galindo y Chávez funda el Seminario Conciliar de Guadalajara y en 1700 pidió al rey su licencia para abrir en esas aulas un claustro universitario.
Medio siglo más tarde, el ayuntamiento renovó esa petición por conducto de don Matías de la Mota, que hasta 1762 tuvieron eco, pero no lo suficiente. Empeorándolo todo, el destierro de los jesuitas en 1767, lugar que en vano intentaron cubrir los miembros de la congregación de San Felipe Neri. Nos encontramos con este importante documento mismo que concentra todas las diligencias que se llevaron a cabo para la creación de una universidad aquí en Guadalajara. Digamos, es el expediente completo. Es el expediente completo, ¿verdad? Mismo que el señor Fray Antonio Alcalde, obispo de Guadalajara, ¿verdad?, impulsa para que esta ciudad tuviera esta casa de estudio. Lo importante es que se utilizaron espacios vacíos que los jesuitas habían dejado. Los jesuitas fueron expulsados de toda Latinoamérica y dejaron espacios muy importantes, entre otros la vieja universidad a un lado de Santo Tomás, en el centro de Guadalajara. Ahí era el colegio de San José de los jesuitas. Va a seguir conservando su carácter universitario y lo único que queda de ese inmueble, la capilla de Santo Tomás y la capilla de Loreto, pues siguen bajo la administración de la universidad, ahora como Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz. Para 1770, el ayuntamiento volvió a la carga, gestionando ante el rey su autorización para el proyecto educativo. 4 años transcurrieron antes de que la lenta maquinaria burocrática de entonces consultara a diversos gestores, entre ellos al obispo alcalde, acerca de la conveniencia de la iniciativa, a lo que sin vacilar respondió que por falta de cátedras universitarias, los jóvenes se atrasaban en sus estudios y dejaban de graduarse. Se entregaban a la ociosidad y, si persistían, arruinaban la economía de sus familias por los crecidos gastos que implica trasladarse a la Ciudad de México para obtener el título, de lo cual derivó el déficit de abogados en los tribunales en la capital neogallega. Para consolidar la empresa, solicitó la biblioteca de los jesuitas y ofreció donar la propia, junto con 20,000 pesos. Encontramos un documento que está ligado precisamente a este pasaje histórico en el cual Fray Antonio Alcalde solicita al rey el que se pueda fundar la Universidad de Guadalajara, y creo que es un documento con un valor histórico enorme y fue encontrado en los archivos municipales y es parte ya de nuestro acervo que está a disposición de todos los tapatíos para que lo conozcan. Este documento es del ramo de educación, mismo que está fechado el 27 de agosto de 1778. Documento muy importante donde aparece el autógrafo del ilustre Fray Antonio Alcalde Obispo de Guadalajara, el cual señala en este expediente la petición al virrey para la creación de una universidad aquí en la ciudad de Guadalajara. No fue Carlos III, que murió en 1788, sino su hijo y heredero, Carlos IV, quien expidió en San Lorenzo del Escorial la Real Cédula del 18 de noviembre de 1791, autorizando la fundación de la Universidad de Guadalajara, dándole por sede el antiguo Colegio de Santo Tomás, cuyo remozamiento debió ser costeado por los vecinos de la capital, y con las siguientes facultades y cátedras: de Teología, Moral y Sagradas Escrituras, de Filosofía, Escolástica y Náhuatl, de Derecho, Cánones y Leyes, y de Medicina, Cirugía. La recepción del documento fue hasta marzo del siguiente año, en 1792, y la inauguración de la universidad corrió el 3 de noviembre del mismo año. La Universidad de Guadalajara reconoce lo que fue Fray Antonio Alcalde para nuestra sociedad, con el logro de que en ese tiempo Carlos IV emitiera el decreto de formación de creación de la Universidad de Guadalajara. Tuvo los arrestos para convencer al rey de fundar la Universidad de Guadalajara. En realidad, en muchos sentidos, Fray Antonio Alcalde es el fundador de la universidad. Es un hombre que fue clave para ese proceso, y es correcto la visión
de que en el planteamiento inicial de la universidad estaban ya conceptos como el de la equidad de género plasmados en su ideario de lo que tendría que ser una universidad para la ciudad. ¿Cuáles eran las características de una universidad pública creada por el gobierno? Bueno, pues que no se cobraba. ¿Gratuita? El original de la Real Cédula se resguarda en el Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara, documento que pudimos tener a la vista y cuyo paradero se desconocía al tiempo de la reapertura de esta alma mater en 1925, hasta que fue donada por el entonces diputado de la 37ª legislatura del Congreso de la Unión, Rodolfo Delgado, en 1937. Y en un hecho inédito y de rigurosa exclusividad, las autoridades de la Universidad de Guadalajara nos permitieron acceder a su archivo histórico, ubicado curiosamente en la Casa Zuno. Aquí podremos ver la cédula que emite el rey Carlos IV y que autoriza la creación de la Real Universidad de Guadalajara. Un hecho tan inédito que incluso esas mismas autoridades universitarias que nos autorizaron llegar a este lugar convocaron a sus medios audiovisuales para que atestiguaran este acontecimiento. Este es el repositorio número 1, donde tenemos resguardados con clima, con humedad relativa controlada, con luz, con limpieza, todo específicamente para resguardar los documentos más antiguos de la educación en la Nueva Galicia, porque todavía no existía el estado de Jalisco desde entonces, y hasta 1824 más o menos están los documentos de esa fecha. Este documento permanece cerrado y solo se abre con autorización a través de una tarjeta electrónica, y mantenemos las luces apagadas también para resguardo del repositorio. ¿Podemos pasar? En esta área, porque para clasificar se empieza de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, están los más antiguos documentos. El de nuestro interés hoy es uno de los más antiguos, por eso se encuentra en este lugar. Voy a proceder a ponerme los guantes de algodón para poder tomar la caja que contiene al documento que es el caso de estudio del día de hoy. Este se encuentra en la caja 14, que son unas cajas especiales desde que se resguardó el documento, que ya pasó a manos de la Universidad de Guadalajara, y después de fundarse el archivo histórico pasó aquí como parte de los documentos más antiguos. Esta es la caja que lo contiene. ¿Qué material es esta caja? Es una caja de cartón muy fuerte, construida ex profeso porque guarda el tamaño exacto de las carpetas que contienen a los expedientes. Su sistema es muy sencillo, simplemente se abre y los tenemos en carpetas de un papel especial para que no es ácido, que puede durar hasta 500 años sin que contagie al documento, por así decirlo, de acidez o de cualquier otro elemento químico que lo perjudicara. He resuelto, a consulta del nominado mi consejo, de 15 de marzo de este año, se erija y establezca universidad en esta ciudad, y que se aplique solamente el edificio del Colegio de Santo Tomás. La universidad que fundó Fray Antonio en 1792 y la nuestra, pues hay una relación de causa y efecto que nos permiten asegurar sin duda que el padre nutricio, el padre moral de la Universidad de Guadalajara, su fundador es Fray Antonio Alcalde. Si hemos de entenderlo así, nuestro padre fundador desde la perspectiva moral, o como dice don Tomás de Híjar, nutricia, pero moral, lo fue Alcalde.
porque de alguna manera el documento jurídico y la fundación jurídica de la universidad, bueno, pues se debe en este caso a Carlos IV, que es el que nos manda la cédula real fundatoria, pero a quien nosotros teníamos cerca y quien nosotros como ciudadanos de la región tuvimos siempre atendiendo estas necesidades, pensando en ellas y buscando solución a ellas, fue Fray Antonio Alcalde. Por ello, yo creo que legítimamente lo podemos llamar el padre de la Universidad de Guadalajara en su fundación original. La importancia de esa universidad es que nació prácticamente vinculada con esa institución que fue el Hospital de San Miguel de Belén, y hubo una continuidad durante muchos años, aun cuando la Real Universidad de Guadalajara dejó de existir en la década de los 60 del siglo XIX, siguió como un cordón umbilical tenue la Escuela de Jurisprudencia, la Escuela de Medicina, vinculada principalmente al hospital. Luego de 24 años de estabilidad, casi al tiempo de nacer el estado de Jalisco, su primer gobernador constitucional, Prisciliano Sánchez, extinguió en 1826 la universidad para crear el Instituto de Ciencias del Estado, el cual solo pudo funcionar 7 años, luego de los cuales el gobernador José Antonio Romero lo clausuró y restableció de nueva cuenta la universidad, que mantuvo sus puertas abiertas otros 13 años, hasta que el gobierno de Joaquín Angulo, mediante un nuevo Plan General de Enseñanza Pública, restauró el instituto y dejó en pie parte de la universidad. Finalmente, el 3 de noviembre de 1860, el gobernador Pedro Gasón dispuso la clausura de la universidad y del seminario conciliar, arguyendo que su cuerpo docente era un foco de rebelión abierta contra los intereses del grupo político por él representado. No hay varias universidades, ¿no? Su vida fue muy accidentada a lo largo del siglo XIX y no podía hacerlo de otra forma, como fue muy accidentada nuestra historia. Pero esta universidad era una universidad cuya constitución, cuya legalidad y todo estaba basada en las constituciones apostólicas de la Universidad de Salamanca. Era una universidad vinculada a las viejas instituciones de la monarquía española y era una universidad vinculada principalmente al clero. Salieron muchos jaliscienses muy importantes de las aulas de la Real Universidad de Guadalajara, muchos de ellos liberales, algunos incluso constituyentes de la Constitución de Cádiz, de las Cortes de Cádiz, que hicieron la Constitución de 1812. A partir de entonces y hasta 1925, los estudios superiores se hicieron en escuelas libres de medicina, de ingeniería y de derecho. Ya restablecida, ni 10 años pasaron antes de que el 28 de octubre de 1933, en represalia a una huelga estudiantil exigiendo la libertad de cátedra, el gobernador Sebastián Allende clausuró de nueva cuenta la Universidad de Guadalajara. Y si bien levantó la medida el 24 de febrero del año siguiente, lo hizo promulgando una nueva ley orgánica de tinte socialista, cuyo rechazo por parte del alumnado y del cuerpo docente hizo al gobierno estatal cerrarla de nuevo, de forma provisional el 26 de octubre de 1934 y de manera definitiva en febrero de 1935. Fue hasta el 9 de noviembre de 1937 cuando, a través de otra nueva ley orgánica, sancionada por el gobernador Everardo Topete, la Universidad de Guadalajara reabrió sus puertas, rotas sus relaciones con la Autónoma de México y totalmente adherida a los dicterios del gobierno federal, es decir, adoptando la ideología socialista que mantendrá los años venideros. Podemos concluir así que a través de esta investigación documental, la historia de la Universidad de Guadalajara tiene más de 225 años. Por sus méritos, el Congreso de Jalisco le concedió al alma mater el título de benemérita en el año 2014, hecho que fue atestiguado por uno de sus alumnos, convertido en gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, un título de benemérita que ya ostentaba su fundador, Fray Antonio Alcalde, desde 1996.
promovido que se le reconociera a la Universidad de Guadalajara con el galardón de Benemérita Universidad de Guadalajara. Lo de Benemérita, esto es por sus raíces, lo de bien merecido, ese honor tiene muchísimo que ver, desde luego, con la obra humanística y social de Fray Antonio Alcalde. Porque esta es una institución que, al verla a la luz del tiempo y de todos los hechos históricos, ha sido una institución de una gran fortaleza. Y que si hubo un momento en que, por ejemplo, y eso hay que dejarlo también dicho, la figura de Alcalde, que porque bueno, ya pasamos el siglo XIX, en donde también la universidad se cerró y se abrió dependiendo de las luchas entre, primero eran los realistas y los insurgentes, luego eran luego fueron los revolucionarios y los reaccionarios, pero luego en medio tuvimos a los que estaban por los conservadores y los liberales, etcétera. Es decir, siempre, y la universidad viviendo esas y sufriendo esas vicisitudes. Pero llegamos al siglo XXI. Y yo creo que la serenidad, el análisis, la valoración, el respaldo documental que ya tenemos amplísimo, nos permite entender a la vida de la universidad en su justa dimensión. Y después la institución que hoy es la Universidad de Guadalajara, pues tuvo muchos momentos muy importantes en los que se fue fortaleciendo, se fue construyendo como lo que hoy conocemos, pero creo que el momento decisivo, el punto de partida de la Universidad de Guadalajara es precisamente la decisión que tuvo Fray Antonio Alcalde de hacer esta gestión ante el rey en su momento. En el lugar donde hoy se alza el Palacio Municipal de Guadalajara, estuvo el Palacio Episcopal, donde vivió y murió Fray Antonio Alcalde. Allí velaron sus restos y de allí salió el tumultuoso cortejo que lo acompañó hasta su última morada, que él quiso no fuera la Catedral Metropolitana, sino la Parroquia de Guadalupe, donde permanecen hasta nuestros días. El corazón no ha tenido ningún tratamiento. Desde que fue sacado de su cuerpo, del cuerpo del señor alcalde, fue colocado en el vaso que vemos entre unos algodones fenicados. Es una solución como el formol, un alcohol. Y nada más. Durante el transcurso de estos 225 años, nunca ha tenido un mantenimiento. Nunca le han inyectado, nunca le han puesto otra solución, más lo que se le puso al salir. Se colocó en el vaso, que actualmente todavía lo contiene, en un contenedor de zinc, que tiene en la tapa, si lo podemos ver, está en la parte del fondo, tiene el sello, el lacre de originalidad, que es el corazón del señor alcalde. Conservarlo, un compromiso muy grande. Por ejemplo, en las exclaustraciones, cuando en tiempo de reforma, nuestras madres fueron expulsadas de aquí, de este monasterio, fueron expulsadas 3 veces. Y ellas lo primero que hacían era tomar el Santísimo, tomar el corazón del señor alcalde y salir, buscar refugio. Era parte de la comunidad. Es un miembro de la comunidad que nos cuida. Después de 200 años de su muerte, y en un acto de estricta justicia, diversos actores sociales, entre ellos académicos de la Universidad de Guadalajara, intelectuales y autoridades públicas, alentaron en 1994 el inicio de la causa de canonización del fraile de la Calavera. Probablemente debiera Fray Antonio Alcalde estar ya en los altares. Finalmente todos estamos de acuerdo en que el día a día en el Hospital Civil de Guadalajara es un milagro, por la cantidad de pacientes que aquí logran superar sus problemas de salud. Parecería como que ha habido un descuido, un no poner mucho de nuestra parte como iglesia para que Fray Antonio algún día sea elevado a los altares. Ya es siervo de Dios, una persona
que tuvo una vida ejemplar, que en sí los santos son ejemplos para nosotros. Y no es porque no ha sido beatificado, no ha sido reconocido por la Iglesia oficial como santo. Pero ¿por qué motivos, después de 23 años, sigue estancada, aún en la fase diocesana, su causa de canonización? Buscando una respuesta, esto se nos dijo. Primero, porque nunca debió iniciarse esta causa sin haber antes realizado una investigación prolija en orden de reunir tanto los documentos relativos a la vida y obra de Fray Antonio antes y después de ser obispo, entre 1701 y 1792, como los que luego de esta última fecha sirvan para ilustrar su fama de santidad. Segundo, porque es necesario justificar la razón por la cual debieron pasar más de 2 siglos de su muerte antes de que se gestionara su causa de canonización. Tercero, no se reúnen todavía testimonios suficientes de los primeros 60 años de su vida que discurrieron en España, ni de su estancia en Yucatán de 7 años, y aún la de su gobierno episcopal en Guadalajara. Si usted me pregunta cómo va la causa, yo le digo que en su mejor momento, porque ahora sí ya tenemos datos para que no haya huecos en el itinerario existencial de Fray Antonio Alcalde. Ese obstáculo ya no existe porque el mecenazgo de la Universidad Panamericana, su campus Guadalajara, gracias a la feliz gestión del doctor Juan de la Borbolla, financió a un investigador, el doctor José López Yepes, para que entre diciembre de 2016 y mayo de 2017 visitara todos los archivos de España, hiciera una búsqueda exhaustiva, y pues el resultado de esa investigación pronto lo vamos a ver publicado en un libro que va a llevar por título Fuentes documentales de la vida y de la obra de Fray Antonio Alcalde. Y entonces ya con esa información puede seguirse hasta llevar a feliz término la causa de canonización de Fray Antonio Alcalde. Sin embargo, el tema que más debe resaltar en este asunto es la fama de santidad de la que Alcalde goza, es decir, la veneración que el pueblo tiene de él, lo cual nos coloca ante un vacío a subsanar, que los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara sepan que a su configuración actual contribuyó de forma integral un hombre que, sin haber nacido aquí, dedicó los últimos 20 años de su vida a producirla, y que 2 de sus obras gigantescas, el nosocomio que hoy lleva el nombre de Benemérito Hospital Fray Antonio Alcalde y la universidad, son obras vivas y suyas, y que en atención a ello, la ciudad le ha patentizado su gratitud en monumentos, calles, colonias e instituciones. Que muchas de las personas que antes no sabían por qué se llamaba la avenida Alcalde, ahora ya saben que la avenida Alcalde se le llama así porque hubo un fraile que fue un gran benefactor de la ciudad de Guadalajara y que fue un hombre virtuoso que dejó huella de santo. ¿Qué tenemos que hacer para honrar la memoria de Fray Antonio Alcalde? Tenemos que mejorar nuestra infraestructura en salud para todo el estado. Tenemos que mejorar los procesos y los procedimientos de integración de nuestro sistema de salud. Hoy más que nunca el espíritu y el legado de Fray Antonio Alcalde está vigente en nuestra ciudad, está presente, y creo que es también un ejemplo muy preciso y muy puntual de cómo deberíamos, todos los que tenemos una responsabilidad como esta, hacer nuestro trabajo. Sin duda, porque el perfil de Fray Antonio Alcalde sigue diciéndonos mucho, no solo a los que tenemos la fe católica, sino a todas las personas de buena voluntad que se acercan al conocimiento de un hombre que solo vivió para servir a los demás y que murió pensando en ellos y cuya obra sigue viva. Conocer quién fue Fray Antonio Alcalde, qué hizo y cómo lo logró, nos coloca ante un visionario con talle de estadista, un gestor público con un sentido total de la justicia, un administrador firme que supo denunciar y corregir los abusos, un ser humano
que supo combinar la ingenuidad con la agudeza y que enseña que los bríos juveniles están en las iniciativas y en la capacidad emprendedora de cada uno, más que en los años acumulados. ¿Nos dice algo que su corazón siga incorrupto 2 siglos después de su muerte? ¿Cómo sorteó esta reliquia tantos sucesos y desmanes sociales? ¿Cómo sigue latiendo su obra a pesar de tantas vicisitudes en más de 2 siglos? Simplemente comprendiendo que el corazón sigue y sigue vivo, sigue su recuerdo y sigue su obra. Yo creo que Fray Antonio Alcalde merece ser recordado por toda la sociedad tapatía con mucho más cariño que el que creo que hoy le tiene la ciudadanía, porque en muchos sentidos no se ha conocido a profundidad su legado. La principal deuda que tenemos los habitantes de Guadalajara con Fray Antonio Alcalde es la de conocer su vida y su obra para imitar su ejemplo. Fray Antonio Alcalde nos ha permitido pisar sus huellas y eso para mí es un gran honor. El poder replicar lo que él hizo durante su vida, que es atender, servir con amor, con caridad a la humanidad doliente. Fray Antonio Alcalde nos enseñó a ser humildes, a ser pobres, a evitar la presunción, el robo, cosa que ahorita ya no existe. Llegó el momento de depositar en su nicho el corazón del fraile de la calavera. Y nos preguntamos ahora, ¿pasará el tiempo y podremos quizá algún día ser testigos del reconocimiento y veneración pública que merece? ¿Nos queda mientras tanto seguir su ejemplo? ¿Imitar la compasión con el que sufre? ¿La generosidad sin límites? ¿La bondad y la justicia? Hola, soy la alcalde y soy la última descendiente de Fray Antonio Alcalde. Tengo 12 años y vivo en Valladolid. Una cosa muy importante es que llevo conmigo el apellido del alcalde y estoy muy orgullosa. Algún día me gustaría ir a visitar Guadalajara para ver el legado que me dejó Fray Antonio Alcalde y ver Guadalajara en sí. Adiós. .1 C7 Jalisco.